Buenas tardes con todos. Agradecerles por la asistencia. Vamos a iniciar la clase de hoy. Yo soy la doctora Fiorella Portilla, soy médico neuróloga del Hospital María Auxiliadora. Por favor, si tienen alguna duda o si hay alguna observación, me avisan al chat, ¿ok? Vamos a empezar. Entonces, nos toca hablar de un tema que es poco común, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Yo diría que en los diagnósticos diferenciales de todos los pacientes que veamos, en los que sobre todo no sepamos cuál es el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta este tipo de posibilidades, ¿ok? Las intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central. Definimos como neurotoxicidad a la capacidad de inducir efectos adversos en el sistema nervioso central, nervios periféricos y los órganos de los sentidos. Es decir, que todo aquel agente que pueda generar síntomas adversos del sistema nervioso en cualquiera de sus estructuras es llamado un neurotóxico. Este va a ser un producto químico que es capaz de inducir un patrón constante de disfunción neuronal o cambios químicos estructurales del sistema nervioso y se va a manifestar por síntomas y efectos que dependen de la naturaleza de dicho químico. La dosis, la duración de la exposición y las características del individuo expuesto. Entonces, no a todos va a enfermar de la misma manera, ni tampoco se van a ver afectados en la misma intensidad. Vamos a agrupar los efectos neurotóxicos, como podemos ver aquí, en niveles. Vemos que hay un nivel, vamos a- ok. Hay un nivel uno donde hay síntomas subjetivos reversibles, es decir, que el paciente probablemente no va a percibir mucho estos síntomas, quizá va a afectar de manera psicológica, pero no va a haber mayor repercusión y es de manera más transitoria. Luego tenemos síntomas subjetivos irreversibles, en los que ya el paciente va a tener algunas anomalías, algunos indicios y que pueden generar cierta incomodidad, pero que también van a pasar desapercibidos. A partir del nivel 3 vemos que ya es una alteración bioquímica, es decir, que hay una afectación probablemente molecular, por ejemplo, alteraciones en las proteínas, actividades enzimáticas a nivel de neurotransmisores. En el nivel 4 va a haber una alteración fisiológica o del comportamiento, es decir, aquí ya tenemos expresión clínica de enfermedad. Por ejemplo, en grupos de animales o seres humanos pueden verse alteraciones en potenciales evocados, electroencefalograma, a veces en las pruebas psicológicas o de comportamiento. En las alteraciones del nivel 5 ya son de tipo neurológicas propiamente evaluables, en las que se encuentran exploraciones neurológicas alteradas. Y el nivel 6, que sería su nivel máximo, hay muerte celular y axonopatía, así que podemos encontrar alteraciones morfológicas. Entonces quiere decir que en el nivel 5 y 6 ya hay una expresión clínica clara y esos van a ser los niveles en los que usualmente nosotros vamos a poder detectar las intoxicaciones en sus niveles más extremos, ¿no? Entonces vemos que conforme hay un aumento de dosis, los síntomas van incrementando y afectando cada vez más al sistema nervioso, desde cambios funcionales, luego cambios de funcionamiento del sistema sensitivo, motor, cognitivo, emocional, luego neuropsiquiátrico y finalmente ya una afectación neurológica propiamente. Así también debemos hacer medidas de detección tempranas, idealmente para poder detener la frecuencia, deteniendo la exposición, básicamente. Entonces vemos que los neurotóxicos, ¿cómo van a afectar al sistema nervioso en sus diferentes funciones? Tenemos efectos generales, como por ejemplo la pérdida de apetito, cefalea, depresión, somnolencia y sed, que son síntomas generales que pueden pasar como cualquier otra patología. También tenemos efectos motores, por ejemplo, convulsiones, debilidad, paresia, temblores, contracciones, falta de coordinación, anomalías de los reflejos. Entonces ya ahí hay una expresión motriz de la intoxicación. Efectos sensitivos, deterioro de la visión de colores, ceguera nocturna, elevación del umbral olfativo y auditivo, zumbidos de oídos, tinnitus, alteración del equilibrio, vértigo, trastornos del dolor y tacto, hormigueo, entumecimiento y alteración de la sensibilidad al frío. Entonces, aquí vemos que ya es un efecto más de tipo neuropático en su parte sensitiva y en la parte motora, tanto neuropático, es decir, motor periférico y también motor central. Los defectos cognitivos tienen que ver con faltas para concentrarse, fatiga, problemas de memoria, confusión, trastornos del aprendizaje, el lenguaje.
lentitud mental, falta de iniciativa, delirio y alucinaciones. Es decir, que los cambios conductuales van a ir dándose cada vez en escala, ¿no? Mientras más severo sea, pues mayor cambio conductual se va a encontrar. Quizá el paciente al inicio va a manifestar irritabilidad o algunos cambios de polos de su estado de ánimo, pero ya más adelante viene ya con dificultades para realizar sus actividades normales. En los efectos del estado de ánimo y la personalidad, entonces van a haber trastornos del sueño, depresión, ansiedad, irritabilidad, delirio y alucinaciones. ¿Cuáles van a ser los gases neurotóxicos asociados? Podemos ver, por ejemplo, el ácido sulfídrico que se utiliza en agricultura, también en pesca y trabajos en alcantarillas, ¿no? Lo que va a tener, por ejemplo, es la pérdida de conciencia y posteriormente en efectos muy severos la encefalopatía. También está el cianuro que se utiliza en la industria metalúrgica. Recordemos que esto es para separar los metales, ¿no? Y pues puede ser altamente tóxico, generando en sus estados más graves encefalopatía, ataxia, neuropatía. Y es importante de considerar como diagnóstico diferencial si hay exposición, ¿no? Entonces, importante, como mencionábamos justo hoy en la pérdida que teníamos, preguntar sobre el oficio de los pacientes, porque a veces si no preguntamos sobre el oficio, no podríamos considerar estos como agentes, ¿no? Óxido nitroso en los hospitales, por ejemplo, o en los odontólogos pueden utilizar esto como un anestésico. Otros, por ejemplo, el plomo, que también se utiliza en metalurgia y en minería, pueden producir en sus fases más severas encefalopatía, polineuropatía. Por ejemplo, la mano péndula es una característica del plomo. El mercurio también se utiliza en minería, electrónica, industria papelera, entre otros, y en sus etapas más severas, inflamación de las encías, pérdida del apetito, encefalopatía, temblor e irritabilidad. El manganeso, perdón, minas de manganeso, producción de acero y aluminio, industria metalúrgica y puede producir encefalopatía, incluido parkinsonismo, psicosis, pérdida de apetito, irritabilidad y cefalea. En el caso del aluminio, industria de metal y posiblemente encefalopático. Como pueden ver, todos ellos pueden causar encefalopatía en sus etapas más avanzadas. Aquí tenemos otros ejemplos un poquito más atípicos, ahí los dejo para que los puedan revisar. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son los más frecuentes. Dentro de ellos, por ejemplo, el plomo, que es un metal pesado, es gris y blando, muy difundido en la corteza terrestre, y su forma más abundante es el sulfuro de plomo, y con frecuencia está asociado a otros metales. Las fuentes de exposición es el entorno industrial, doméstico y por contaminación alimentaria. Entonces, la OMS define que la intoxicación se mide cuando hay una plombemia mayor a 15 picogramos por decilitro. El plomo puede ser absorbido en el tracto gastrointestinal o a nivel pulmonar, y el plomo orgánico también puede ser absorbido por la piel. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hace muchos años el plomo se utilizaba para fabricar pinturas y se colocaba en los juguetes, ¿no? De los niños. Entonces los niños se colocaban los juguetes a la boca y eso podía generar una intoxicación crónica por plomo. Por eso es que no es un consumo inmediato, sino es un consumo que se va dando por etapas y cada vez va generando más sintomatología. Entonces se tuvo que retirar esto del mercado porque obviamente se vio que el plomo producía intoxicación en los niños. Ahora vemos que también si se utilizan estos para fabricar ciertos elementos, como por ejemplo la pintura, también pueden absorberse por vía inhalatoria al momento de su fabricación o también en el caso ocupacional, si los pacientes no utilizan una adecuada protección, pues también pueden tener una absorción del mismo. Entonces, a la enfermedad por plomo se le llama saturnismo y tiene fases subclínicas o de impregnación en el que el paciente está asintomático. Pero cuando ya hay fase clínica, el paciente va a tener astenia, irritabilidad, mialgias en una plombemia aproximada de 60-70. Es decir, que ya ahí empieza con una expresión clínica muy inespecífica. Cuando afecta el sistema nervioso central, puede hacerlo a través de sus manifestaciones tanto neuropsiquiátricas, a nivel neuromuscular puede hacerlo a través de una polineuropatía y también puede afectar otros órganos como el riñón, el sistema hematopoyético y gastrointestinal. El desfaje es el diagnóstico para definir la plombemia y también se puede hacer una lámina periférica para encontrar trastornos hematológicos como este punteado basófilo.
El tratamiento es la intervención médica con plombemia de más de 10 picogramos por decilitro en niños y más de 25 en adultos. Hay que alejar al paciente de la fuente de exposición. Eso está bastante claro que en intoxicaciones crónicas es el tratamiento. El tratamiento que el antes de la plombemia cuando es mayor de 60. Y también podemos utilizar el edetato disódico cálcico, que se diluye en dextrosa y se puede dar por 5 días. También hay otras opciones de tratamientos que podemos utilizar, pero que algunas no las tenemos disponibles en nuestro medio. Considera también a los plaguicidas, que son sustancias o mezclas de sustancias orgánicas o inorgánicas empleadas para prevenir o destruir plagas, ¿no? Y dentro de estos están los órganos fosforados, organoclorados y los carbamatos. Entonces vamos a observar que la clasificación de los plaguicidas es de acuerdo a su exposición, ¿no? Ya vemos que estos no son tan frecuentes en intoxicación crónica, sino que más que todo en intoxicación aguda, que probablemente lo van a conversar en su clase, lo tenemos solamente como un comentario. También tenemos a la cocaína. La cocaína es un inhibidor de la recaptación de monoaminas, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estas son, al verse inhibidas, lo que van a generar es una afectación del centro de respuesta a cualquier estimulación que sea de refuerzo, ¿no? Entonces genera así la adicción, porque el centro dopaminérgico es el que nos permite controlar nuestra necesidad de algo, ¿ok? Entonces, al tener este bloqueo, el paciente no tiene un freno y por eso es que se genera la adicción. Entonces, vamos a ver, nosotros vemos, por ejemplo, una tomografía de emisión de positrones de un paciente con adicción a la dopamina, vamos a poder mirar cómo hay una destrucción de los receptores o de las zonas donde predominan los receptores dopaminérgicos. Entonces, el paciente va a empezar a tener cada vez más dificultades debido a que esta destrucción es progresiva y no se detiene y no se recupera, a menos que el paciente frene el consumo, obviamente ahí se detiene, pero no se recupera. Eh, Esto va a hacer que cada vez haya más deterioro y más dificultad para que el paciente pueda controlar su dependencia. Por eso es que al tener daño de estos centros de captadores de monoaminas, los pacientes van a tener más dificultad de salir de una dependencia a cocaína. Ok, también hay que considerar que pueden producir anorexia, inhibición del sueño a nivel del hipotálamo, sistema reticular ascendente y el cerebelo. Bien, se puede utilizar por el consumo oral. Vemos que también hay un consumo nasal, aspirativo, ¿no? Intravenoso. El speedball, que es una mezcla de heroína y cocaína en presentación endovenosa. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de presentación y hay que tener en cuenta esto como causas de consumo y que cada una de estas en su forma de consumo puede tener también complicaciones. Entonces vemos que va como un grado piramidal, ¿no? Desde la base, donde es solamente un estado de bienestar y placer, es decir, como decíamos, ¿no? El sistema de placer-respuesta, que está en el centro dopaminérgico, y hay una sensación de incremento de energía, autoestima, autopercepción, capacidad de emociones y sensaciones sexuales. Entonces ahí es como que el nivel donde el paciente inicia como un uso recreativo. Posteriormente hay euforia y va a pasar en etapas crónicas, y ahí es donde entramos nosotros en esta clase, eh, como dependencia y finalmente la abstinencia. ¿Cuáles van a ser los efectos? Va a haber vasoconstricción periférica, taquicardia, incremento de de contractibilidad cardíaca, hipertensión, midriasis, temblor, sudoración, a nivel de la estimulación de receptores alfa y beta adrenérgicos. También va a haber incremento de la temperatura por incremento de la actividad física y un estímulo potente del sistema nervioso central por acción dopaminérgica. Cuando hay abstinencia, si esta es aguda, el paciente inicialmente va a sentir fatiga, disforia, insomnio, hipersomnia diurna, incremento de apetito y agitación, pero en etapas más tardías, más prolongado, mientras más tiempo pase, va a haber síntomas depresivos menores. Entonces, vamos a ver que esto va cambiando de acuerdo a las etapas en las que veamos la dependencia, ¿no? En los efectos neurológicos, ya mencionábamos que en general puede haber convulsiones, cefalea, mareos, hemorragia intracraneal. Entonces, esta parte en la que habla de la vasculopatía también es una manifestación relativamente frecuente que nosotros vemos en neurología. Ese punto en específico
Al producir vasoconstricción, los pacientes ingresan con trastornos cerebrovasculares, enfermedades cerebrovasculares, infartos, multiinfartos, que a veces pueden ser graves, ¿no? O acumulativos en el tiempo, y eso genera deterioro cognitivo. Entonces, sí podemos observar que en algunos pacientes con consumo de cocaína crónico empiezan a tener deterioro cognitivo de origen vascular. Y eso puede ir acumulándose en el tiempo y estos pacientes tener cada vez más dificultades no solamente de la parte cognitiva, sino de la parte motora. Empiezan a cambiar su forma de hablar, empiezan a procesar más lento, su velocidad de conducción es mucho más lenta, entonces tardan en responder, tienen defectos de la memoria, defectos de la conducta, y eso va afectando cada vez más su recuperación neuronal. El trastorno por consumo de cocaína puede causar entonces trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos con alucinaciones, trastornos de ansiedad, trastorno sexual y trastornos del sueño. Con dosis baja puede haber un incremento del tono vital y energía, disminución del apetito, insomnio, aumento del rendimiento intelectual y físico, hiperactividad motora, verbal e ideatoria, disminución de la fatiga y el incremento del placer y alerta, en dosis bajas. Y en dosis más altas, alteraciones de la capacidad crítica y discriminativa, ilusiones y alucinaciones auditivas, táctiles, visuales, estereotipias, bruxismo y convulsiones. Entonces, ¿por qué sería esto una droga que no se desea que la gente consuma? Básicamente porque afecta a centros del placer-respuesta, es decir, no nos deja controlar nuestras propias necesidades. Entonces, convierte en una enfermedad cuando el paciente ya no lo puede controlar. Y eso no es porque simplemente el paciente desee que sea así, sino porque su centro encargado de ese placer-respuesta está afectado por el consumo pequeño que inició en su momento y luego ya pasa a ser un consumo intenso. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una leucoencefalopatía con daño progresivo de la sustancia blanca cerebral que afecta a todo el encéfalo, como podemos ver en las imágenes, y es a nivel subcortical. Entonces, estas vasculopatías que podemos ver en algunos pacientes pueden ser de tipo severas y generar un deterioro cognitivo tal cual como el paciente con demencia. También tenemos consumo de marihuana, este se da a través del uso de flores secas de cannabis, también aceites de cannabis, residuos, y su mecanismo de acción es modular la transmisión sináptica del glutamato. Está implicado en los mecanismos de aprendizaje, memoria, emociones, refuerzo, ingesta de comida, neuroprotección del dolor y conducta motora. Entonces, sabemos hoy en día que el cannabis está utilizado como un tratamiento también en pacientes neurológicos, ¿no? Sabemos que algunos diagnósticos como la espasticidad crónica, trastornos de Parkinson no controlado, el dolor y la epilepsia, como síndromes epilépticos en los niños, están aceptados hoy en día como un tratamiento. Pero obviamente estos son subgregados del cannabis, no del cannabis puro o tal cual de la hoja como conocemos, sino son subgregados y más elaborados para poder utilizarse de forma no contaminante para el paciente ni que pueda empeorar los síntomas. Entonces vemos que puede tener efectos de tipo cognitivos como alteraciones de la memoria y la atención, efectos sobre el rendimiento psicomotor, empeoramiento de la conducción, mayor riesgo de accidentes y efectos sobre el rendimiento escolar. Puede haber un peor rendimiento, mayor conflictividad, aumentos del absentismo, abandono prematuro de los estudios. Entonces, si hay abuso o dependencia, sabemos que no genera un grado de dependencia como lo hace cocaína, pero estos pacientes pueden llegar a tener abandono del grupo de amigos, desinterés por actividades, es decir, hay una tendencia al uso frecuente, preocupación por disponer del cannabis, uso compulsivo del cannabis, problemas de rendimiento escolar y síntomas de abstinencia caracterizados por irritabilidad, agresividad, inquietud, o sea, todos los que conocemos de abstinencia. Entonces, sí me parece interesante que hay pacientes que, bueno, hablan de que no quieren volverse adictos a ciertos medicamentos que nosotros usamos en neurología y que están aceptados, pero sin embargo vemos que no tienen estos efectos tan severos como pueden tener algunas drogas en su sistema nervioso, ¿no? Aquí vemos el CBD. Nosotros hoy en día sí lo utilizamos, pero no es un uso marcado, ¿ok? O sea, lo utilizamos de manera médica, pero en dosis mucho más pequeñas y extractos, o sea, ya subdivididos del cannabidiol. El alcohol etílico, si se utiliza de forma crónica, puede producir atrofia del lóbulo frontal, miopatía alcohólica. Los pacientes con miopatía alcohólica pueden tener atrofia, debilidad y miocardiopatía. También puede producir polineuropatía con disestesias en las pantorrillas y los pies, areflexia cliliana y rotuliana y úlceras neurotróficas.
y también puede haber neuropatía óptica por el uso crónico de alcohol. Entonces vemos que puede producir amnesia, pérdida de la conciencia de diversa duración, disminución del autocontrol, pérdida de las funciones motoras, afecta la capacidad de concentración, produce la pérdida de progresiva de memoria y el alcohol puede dañar a las neuronas. Entonces, en las zonas prefrontales, que es donde usualmente vemos la afectación crónica por alcohol, los pacientes van a tener muy probablemente afectada la zona que contiene sus impulsos, ¿no? O sea, la capacidad de frenar un impulso animal que tengamos, eso nos diferencia en el área prefrontal, ¿no? Si tú ves un cerebro de una persona adulta, de un tamaño normal, te vas a dar cuenta que comparado con el cerebro de un animal, la diferencia del desarrollo está en el área prefrontal. Eso quiere decir que la diferencia entre el ser humano y un animal es que el animal probablemente no va a inhibir ciertos instintos que todavía tiene, ¿no? Como por ejemplo, si hay agresividad, si hay de repente contaminantes en el ambiente y no se está cuidando de eso. En cambio, el ser humano tiene esa diferencia. Entonces, sí hay que tener en cuenta que la evolución ha permitido que nosotros tengamos el área prefrontal y que ésta se pierde cuando tenemos el consumo de ciertas sustancias como el alcohol. Entonces vemos que el tamaño de un paciente alcohólico de 43 años no va a ser el mismo, definitivamente, que el tamaño de un cerebro de un paciente que no consume alcohol de manera habitual, ¿no? Entonces no podemos decir que así sea un consumo mínimo, significa que el paciente no va a tener ninguna severidad. Definitivamente esta atrofia cerebral importante va a generar repercusión y eso se ve en la evaluación de los pacientes. Ok, no sé si tenemos alguna consulta. Muy bien, los invito a revisar un poco más de este tema. Recuerden que la historia de las intoxicaciones crónicas habla mucho sobre muchos de estos agentes en algún momento fueron utilizados y realizaron y demostraron que afectaban al ser humano y de forma crónica, o sea que decir, desde después de mucho tiempo. Y esto ha llevado a que nosotros hoy en día podamos conocer sobre estos tóxicos, pero mucha gente en su momento sufrió, ¿no? Por el consumo crónico, a veces involuntario. Por ejemplo, la gente que vive cerca a minas, donde se utiliza el mercurio como agente para separar el oro, la plata, ¿no? Se libera estas sustancias se desechan en donde, en los ríos, en el mar, donde la gente vive, donde la gente se baña, donde la gente consume sus alimentos, donde están sus animales y probablemente van a tener un consumo crónico de esto, afectando no solamente a su funcionalidad neurológica, sino quizá a la de sus hijos, a la de repente una mamá embarazada, ¿no? Entonces afectando poblaciones. Es por eso que vemos tantos pueblos reacios a la presencia de minas cerca a ellos, ¿no? Por estas razones de intoxicaciones severas que se pueden dar. También hay que tener en cuenta que existen algunas intoxicaciones que no se expresan en meses ni en semanas, ¿no? Que se van a expresar después de muchos años. Por ejemplo, el plomo, ¿no? Hay casos descritos de pacientes que tuvieron intoxicación con plomo en la niñez, ¿no? En la que se utilizaba pues todavía con más frecuencia y había acceso a él y no había tanta restricción como lo hay ahora. Y sufrieron un almacenamiento de ese plomo en los huesos y después de muchos años tienen una fractura por una caída, por un accidente, y cuando tienen la fractura empiezan a hacer la expresión clínica de la enfermedad por plomo, por la plombemia. Entonces, sí es interesante de tener en cuenta estos factores como agentes causales de diagnóstico diferencial, sobre todo cuando vean compromiso nervioso tanto central como periférico. Es decir, que si el agente está afectando todo tipo de áreas a la vez, sistema nervioso central y periférico muscular, hay que tener en cuenta una intoxicación como posibilidad. Entonces, pedirle el dosaje de alguno de estos. Tener en cuenta que también algunos de ellos no están en sangre, sino en orina. Entonces, idealmente pedir orina como examen ideal para detectar, ¿no? Algunos de ellos duran más tiempo, otros menos, pero yo diría que el examen de orina es mucho más certero para poder detectar.
Muy bien, les agradezco mucho a todos. Igual los chicos que tratan conmigo tienen mis números, si tienen alguna duda, siempre con gusto de poder orientarlos. Muchas gracias.